no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Amigos que están en cualquier lugar de este mundo viéndonos ahora, a usted que encendió su televisión en este programa por primera vez, le invito a que siga con nosotros durante los próximos minutos. Aquí no vamos a hablar bien o mal sobre la religión, sino que hablaremos de algo muy importante, de la mayor fuerza que existe en el universo, que es la fuerza de la fe, que cuando se utiliza correctamente le transforma a uno. He dado aquí muchos mensajes que Dios me ha dado. En un culto anterior hablé sobre el joven rico que le buscó a Jesús. San Mateo, Marcos y Lucas lo registraron y nuestro estudio está en San Marcos capítulo 10 del versículo 17 en adelante. También vamos a ver algunas cosas que están en San Mateo para que entendamos mejor. Este texto es riquísimo en detalles, en lecciones, que si nosotros aprendemos y practicamos, tendremos éxito. Aquí en el versículo 17 de San Marcos 10 dice: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a parar aquí para que entendamos. Ya expliqué en uno de los cultos que ese hombre, él había pasado por un proceso casi completo de renacimiento espiritual. Por este proceso necesitan pasar todas las personas. Le hablaré claramente a usted. Si usted frecuenta esa iglesia, es miembro o no miembro, o si frecuenta la mejor iglesia del mundo, siendo miembro o no. Y si usted tuvo una experiencia religiosa profunda, pero aún no pasó por el nuevo nacimiento, usted no es una persona completa en la fe. Usted siente que le falta algo, que le llene ese vacío que es real. Ese vacío apareció cuando el hombre pecó y Dios se apartó de él. Él puede ser rico, famoso, pero no se realiza. Aunque sea uno de los mejores religiosos, no se va a realizar completamente. Solo nos realizamos. Ese vacío solo es llenado, esa persona solo se completa cuando ella, al escuchar la palabra de Dios, se convierte verdaderamente. Hay personas que están poco convertidas y a veces hasta están predicando la palabra de Dios. No se crea mucho eso de predicar, porque hay personas que ni conocen a Dios y ya dicen que pueden ser pastores y empiezan a predicar. Y dicen que Jesús les dio el don de la comunicación. Jesús dijo que no son por los dones que les conocemos a las personas, sino por los frutos que produce. Cuando una persona no tiene el nuevo nacimiento, tiene casi todo, supongamos que tenga 90 y algo %, no sé si podemos calificar en porcentaje. Esta persona está frustrada, sabe que algo le falta, ella no está realizada. Y si usted está diciendo ahora: doctor, yo soy esa persona, entonces intente tener esa verdadera experiencia. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Es una experiencia mística? No, eso sería la parte de los sentimientos. Hay gente que cuando siente cualquier emoción y cree que es la presencia de Dios. Hay otros que son como mantequilla derretidas, al acercarlos al fuego se derriten por entero. Y eso no quiere decir que esa persona tuvo esa experiencia con Dios. La experiencia es con la palabra escrita de Dios, que le es revelada, que le transforma, que le convierte y que usted empieza a obedecerla, que hace que deje de hacer, de pensar, de actuar mal. Usted nace en el reino de Dios para servir. Para usted el ser humano era para ser usado, utilizado como trampolín, como fuente de ingresos, fuente de placer. Después que usted tiene esa experiencia con Dios,
usted empieza a ver al ser humano como una persona que necesita su ayuda. Pero no la ayuda social, sino la espiritual. No la que hace aspavientos, sino la de entrar en la presencia de Dios y hacer algo por esa persona sin esperar reconocimiento. El día que usted espera reconocimiento por algo que hizo en el nombre de Cristo porque Él le mandó, usted aún no está completo. Nacer de nuevo significa tener a Jesús dentro de sí mismo, y el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Cuando usted se completa con Cristo, sus objetivos humanos dejan de existir o pierden la eficacia, el poder, el dominio que tenía sobre su vida. Y así usted pasa a ser un siervo de Dios, una persona que le interesa rescatar a los que están perdidos, a los que están necesitados. Este hombre tenía una rabia de Dios, como ya vimos en uno de los cultos y después lo vamos a ver. Porque cuando él iba a los encuentros religiosos de esa época realizados en las sinagogas, el ministro hablando por el Señor Dios, Dios le tocaba el corazón diciendo que tendría que tomar todas sus posesiones, venderlas y dárselas a los pobres. Pero él no quería hacer eso. Y uno se pregunta, ¿entonces es necesario que venda uno de mis bienes o todos para que herede la vida eterna? No, a menos que esos bienes hagan en su vida lo mismo que hacían en la vida de él. Él tenía un amor muy grande por esos bienes y por eso era necesario deshacerse de ellos, porque ese amor le impedía que amase a Dios verdaderamente. Si su cónyuge ocupa el lugar de Dios en su vida, está errado. Si su hijo o nieto lo ocupan, está errado. Si los placeres de la vida ocupan el primer lugar, está errado. Ese se lo debe dar a Dios. Y si usted no le da, si Dios no entra en su vida, usted nunca se realiza. Así que él se quedó, aún siendo perdonado de adulterio, de deshonestidad, falso testimonio, de los malos deseos, como se ve después. Se molestó, le guardó rencor al Señor Dios, porque estaba tocando su corazón. Y hay personas pasando por lo mismo. Dios quiere que vaya a predicar, que me vuelva un misionero entre los pobres, entre los indios, los necesitados. Yo tengo un objetivo en mi vida, no voy a ir porque quiero ser psicólogo. Yo quiero ser empresario, quiero ser modelo, quiero ser esto. Hay personas que le guardan rencor a Dios porque les habla. Y él estaba de esta manera, pero al mismo tiempo, ya habiendo tenido experiencias con Dios, él sentía que necesitaba completarse, hasta que alguien se le aproximó y le habló de Jesús. Y eso alegró su corazón. Vamos a entender esto muy bien. Entonces, así que le escuchó hablar de Jesús, se alegró su corazón, se alegró, hermanos. Pero la persona que le habló de Jesús debe haber guardado un poco de informaciones. Cuando hable de Jesús, no hable mucho ni poco. Dígale siempre: Jesús, enséñame a cómo dar testimonio, a cómo mirar a las personas. Porque si usted tiene una mirada limpia, digamos que usted es una señora, una muchacha muy bonita, y cuando mira a alguien, hasta el peor pecador dirá: ella es santa, aunque sea un hombre encantador. Si su mirada es ungida, la más pecadora que le mire dirá: él es santo. Jesús, enséñame a no hablar ni más ni menos. Que hasta mis gestos sean un mensaje para alguien. Entonces él escuchó hablar, pero no entendió completamente y fue corriendo hasta Jesús. Es correcto venir corriendo. Hay gente que es una verdadera tortuga. Parece aquel hombre llamado Zaqueo, que Jesús al pasar por debajo del sicómoro miró hacia arriba y lo vio. Hola, Zaqueo. Hola. Estaba allí para ver a Jesús. Y Jesús le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y Zaqueo empezó a: baja,
a bajar. Se agarraba de una rama y de otra también y otra. Con miedo de caer, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa. En otras palabras, si te caes te tomo en mis brazos, Zaqueo. Él hizo lo correcto, salió corriendo. Hermano, nuestra vida es muy corta para que no corramos tras de Jesús. Decídase: ahora voy a participar en la iglesia, en las vigilias, grupo de evangelización. Quiero participar en las reuniones más, cuanto más mejor. Quiero participar de la Santa Cena, quiero orar con los hermanos. Usted solo tiene a ganar. No se quede como aquel muchacho desconfiado. Dios, tú sabes que te amo. No, hermano, debe confiar. Él hizo lo correcto, corrió hasta Jesús e hizo más, se arrodilló. O sea, se rindió. Dos cosas: usted tiene que venir corriendo. Deje de ser esa tortuga que vive por ahí. Venga y arrodíllese delante del Señor. Entréguele todo. Jesús no es malo, Jesús es bueno. Y él, al entregarse, reveló el prejuicio que tenía contra Dios. Es increíble, pero lo tuvo. Él dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por la respuesta de Jesús usted entiende. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo lo siguiente. En el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Claro que Jesús era Dios, pero no aceptó porque estaba entendiendo mal. Ya era un mensaje para él, y su corazón se cerró, porque él pensaba que Dios era malo. Hermano, Dios no mató a su hijo, no le rompió la pierna a su marido, no enloqueció a su esposa, fue el diablo el que lo hizo. Usted está culpando a la persona equivocada. Jesús dijo: soy manso y humilde de corazón. La Biblia dice que Dios es amor. Por culpa de que usted no busque al Señor Dios, que no se entregue al Señor, que no respete al Espíritu de Dios, que abrió camino para que el diablo hiciera esa cosa tan mala que hizo en su familia. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ya le estaba mostrando que Él era el verdadero Dios, que Él le daba el mensaje siempre. No le esconda nada a Jesús, porque Él conoce todo a su respecto. Jesús sabe sus pensamientos, dónde ha pisado, qué desea, y Él quiere cambiar su vida completamente. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y la otra parte la dejaré para un próximo culto, porque era este el mensaje que Dios me mandó que le diera. Pero puede leer los próximos versículos. En San Mateo 19, 18 en adelante habla sobre el mismo texto, después vamos a estudiarlo también. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Déjeme repetírselo. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. El diablo es malo, el hombre es malo, y Dios no tiene ninguna maldad. Dios es bueno, bueno al mirarnos, al oírnos y al actuar. Él no está haciendo eso en mi vida porque necesita alguna cosa, y veremos más en otro culto en el nombre del Señor. Vamos a la novela de la vida real. Adriano trabajaba en una fábrica de cerámicas. A causa de las actividades repetitivas que hacía, él sufrió una lesión en la columna. No podía esforzarme mucho, caminaba muy poco, porque me dolía mucho la columna, ¿sí? Y no podía esforzarme de ninguna manera. Por el sistema público de salud, Adriano estuvo con licencia del trabajo, pero luego lo despidieron. No podía hacer nada, ¿sí? Se quedaba una gran parte del tiempo acostado, ¿sí? Tenía que ayudarle a levantarse, incluso a bañarse, porque tenía mucha dificultad para moverse. No sé cuál era el criterio de los médicos para evaluar que tenía condiciones de trabajar. Sin condiciones para trabajar, la familia de Adriano dejó de tener sustento. Empezamos a enfrentar muchas dificultades, ¿sí? Que uno mire a su hijo
ver que desea algo, uno consciente de que se atrasan las cuentas, saber que los hijos necesitan estudiar, no tienen útiles y no hay dinero para comprar nada. Miraba a mi esposa y era lo mismo. Faltaba el gas, faltaba una cosa, faltaba la otra. ¿Me explico? Es complicado. Creía que realmente no teníamos ninguna solución. Yo no lograba entender el porqué de todo esto. Si en un momento lo teníamos y en otro momento no teníamos nada más. Es como si hubiésemos sido robados y no entendiéramos la razón. ¿Por qué muchos tienen y otros no tienen? Y miré al cielo y dije, Dios, si existes, como dicen que existes, no permites que mis hijos pasen hambre. Eso fue por la tarde y el día siguiente, en la mañana, vino mi madre a la casa con muchos alimentos. Y más dinero y más útiles escolares, y se los llevé. Y la joven que se los dio era una joven muy pobre, no era rica, no sé cómo consiguió todo. Y cuando todo eso sucedió, me di cuenta de que realmente Dios existe. Mi esposa empezó a frecuentar la iglesia y tuvo un encuentro con Jesús. Se convirtió y a través de su conversión mis hijos empezaron a ir. Y cuando vi que la situación cambiaba de dirección, yo también decidí entregarme a Jesús. Y actualmente está jubilado, mi marido está jubilado, es de donde vienen nuestros ingresos. Y es un buen valor que Dios ha multiplicado diariamente. Nosotros tenemos nuestras luchas, situaciones comunes, pero con Jesús las luchas se vuelven suaves, ¿sí? Porque yo siento que con Jesús nos cambió el carácter. Pasamos por un desierto y actualmente, con la gracia de Dios, vivimos en la bendición. Estoy muy feliz de ver a mi hija feliz y prosperando. La bendición de Dios ha transbordado en nuestras vidas, pero veo como si la bendición de Dios transbordara en nuestras vidas a causa del cumplimiento de la palabra de Dios, porque no es hombre para que mienta, ¿sí? Y realmente multiplica cuando uno es fiel con el diezmo, fiel con la ofrenda, lo multiplica, nos abre las puertas. Él nos da porque Él es el dueño del oro y de la plata. Gloria a Dios, gracias Jesús. Todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, lo conseguiremos a través del entendimiento que viene dentro de su palabra. En el momento en que viene el entendimiento, pida a Dios y crea. No le diga a Dios cómo tiene que hacer su obra, porque la hace, y Él le va a llevar a usted a la libertad. Yo sé que en un momento como este estoy hablando con personas que están bien en la vida, pero también estoy hablando con un gran número, tal vez mayor, que no están bien. Gente que tiene la vida muy arruinada porque en este momento los amigos huyen y surge aquella voz maligna. Acaba con tu vida, comete esa locura, prostitúyete, traficas esto, no haga nada de eso. Hable con Dios porque Él le va a dar la victoria en el nombre del Señor Jesús. No se rinda al enemigo. Vamos ahora a la primera pregunta. Una persona que fue bautizada con el Espíritu Santo y se desvió, ¿podría nuevamente ser bautizada con el Espíritu Santo? Vamos a entender algo primero. Si una persona no era salva, como nadie lo es, pero escuchó la palabra, nació de nuevo, se convirtió y nació de nuevo. Pero lamentablemente cayó en pecado y se apartó. ¿Ella va a nacer de nuevo otra vez? No, solo nace una vez. ¿Y qué consigue? Ella confiesa el pecado, se arregla con Dios y le sigue siguiendo al Señor. Si una persona es bautizada con el Espíritu Santo, se apartó. ¿Tiene que ser bautizada de nuevo? No, va a ser renovada si vuelve a estar en comunión. Así que ese don nunca más es quitado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Dios no los revoca.
Entonces, si nació de nuevo, ganó el don del nuevo nacimiento, que es el mayor don que podía obtener. Ahora usted es de Dios. Si pecó, Dios, he pecado, perdóname. Pero no ore para pecar nuevamente. Borra eso de mi corazón, límpiame con mi hisopo, como dice David, lávame de verdad, purifícame, para que no peque más. Y así recibe la alegría de la salvación y usted estará en comunión. Gracias a Dios. Volví a mi lugar. Dios, ahora quiero la renovación con el Espíritu Santo. Quiero que tu Espíritu vuelva a habitar en mí, a usarme, y el Señor Dios le va a dar eso. No es necesario pedir nuevamente porque ya está bautizado. Basta que se arregle con Dios. Segunda pregunta. Me gustaría saber por qué Job sufrió tanto en su época para alcanzar la salvación y hoy sufrimos de la misma forma. Bien, hay muchas cosas equivocadas en lo que está diciendo. Usted ya emitió el juicio, sufrió para que sea salvo. ¿Quién le dijo eso a usted? No dice eso en la Biblia. Job, aun cuando Dios lo restauró a él, no fue salvo. El rey David, que fue usado por Dios, he hallado a David varón conforme a mi corazón, no era salvo. Abraham, que hizo el pacto con Dios. Esto es algo serio, no era salvo. Eso porque era llamado amigo de Dios. Ellos no eran salvos, ¿por qué? Porque el pecado aún existía entre Dios y el hombre. El pecado estaba encubierto. El pecado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Así sí, el hombre fue salvo. Así Jesús entró a aquel compartimiento donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, David y otros más, y les contó a todos ellos: hice la obra, morí, derramé mi sangre, ya la ofrecí, se la voy a ofrecer a Dios, y yo pagué alto precio y ahora me pueden acompañar. Y así ellos salieron para recibir la plenitud de la salvación. Job sufrió por no entender. Él mismo lo dijo, no lo estoy inventando. Libro de Job, capítulo 3, versículo 5. Está tan claro que basta que lea la Biblia. Tal vez alguien no lea y predique otras cosas por ahí. ¿Por qué sufrió Job? Capítulo 3, versículo 25. ¿Por qué me ha venido aquello que me espantaba? Me ha acontecido lo que yo temía. Job prácticamente era completo. Gloria a Dios. No deje que nadie se duerma, hermanos. Voy a cobrar por dormir aquí una diaria. No sé cómo se dice. Usted vino para ser bendecido, hermano. Después reclama: el doctor no predicó nada, no recibí nada. Job era muy bendecido. Prácticamente no tenía defectos, pero dentro de su corazón, él temía que aquel viento de Dios que soplaba a su favor, un día se invirtiera y soplase en contra, que un día perdiera todo. Me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Espántese y tema y verá lo que le va a suceder a usted. Ahora déjeme orar por quien está en casa. Padre, yo entro en tu presencia para pedirte una bendición para las personas que están en casa necesitando auxilio de los cielos. Cura, liberación, la solución para sus problemas. Oh Dios, personas así como una señora que me dio su testimonio un día. Dijo que sentía el llamado para ser patrocinadora sin saber cómo, pero tú la convenciste y ella fue una heroína, tomó una actitud. Y tú le mostraste que tú amas al que cree en ti. Y hay gente pasando necesidades, como aquel hombre de la novela, que por el problema de su columna tenía que ser socorrido por sus familiares y vecinos. Pero hoy tiene dignidad, una casa bonita y lo mejor, Dios, tiene una fe viva en ti. Mira, Dios, a tanta gente que está sufriendo. Oh, Dios mío, bendice a estas personas, a la que está sintiendo que tiene un problema en el corazón. Cura, Dios mío, ese corazón. Yo voy a usar ahora la autoridad que tú me has dado
y lo hago para tu gloria. En el nombre de Jesús, todo mal que está en la vida de esta persona, sal en el nombre del Señor Jesús. Y todos digan amén. No volveré.